Lo estoy saludando al doctor Julián de Diego, es un destacadísimo abogado laboralista. Encima me acuerdo en los 90 las polémicas que se generaban con el doctor Recalde, que eran muy interesantes, que ha trabajado también en este proyecto. El doctor de Diego, ¿cómo le va? Nelson lo saluda por Radio Rivadavia, bella mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, un gusto saludarlo. Le decía a la gente Igualmente. que el otro día lo tuvimos en el corresponsal, fue impactante la repercusión que tuvo, demostrativo de que la gente está interesada en el tema y está necesitada de explicaciones. Lo convocamos hoy por 3 o 4 puntos, no va a ser la última vez que lo convocamos, pero el primero es este artículo, este escándalo que se ha generado con este artículo que esperemos que se abola, ¿no? De que si uno se enfermó en su casa por A, B, C, D, pierde el sueldo. En el proyecto original, de lo que usted sepa, ¿estaba esto? No, no solamente no estaba, sino que se incorporó en la noche previa a la votación, de modo tal que, hablando con algunos de los senadores, la mayoría de los senadores desconocía totalmente esta incorporación. Qué fuerte, Así ¿eh? que fue uno de estos fantasmas que a veces aparecen en las votaciones. Mire, el fin no justifica los medios, Ah, ¿no? Esta frase mm, que le atribuyen a Maquiavelo, sí, que en realidad en los textos de Maquiavelo no no está, figura en ningún así lado, es. eh, realmente demuestra que la repercusión que tuvo, sobre todo desde el programa de ustedes, llegó como eco para que muchos se desayunaran de que esta reforma existe y que genera una cantidad importante de arbitrariedades, con lo cual yo creo que la reformulación es importante y ahí el problema viene de qué modo se va a reformular. Claro, claro, por supuesto, porque el tema es, ¿alcanza un veto presidencial o esto debe modificarse, lo cual obliga a que vuelva el texto al Senado, ¿no es cierto? Sí, yo creo que se va a optar, porque representaría un desgaste muy importante para el presidente, se va a optar por descartar el veto y se va a optar por buscar una fórmula que yo creo que no alcanza decir que los convenios colectivos pueden acordar el 100%. Y le digo cuál es la solución ideal. La solución ideal es, como no hay contraprestación, no hay ninguna contraprestación por parte del trabajador que está enfermo o accidentado, lo que corresponde es pagarle el 100% del neto en forma no remunerativa, porque para que haya remuneración tiene que haber contraprestación, y cuando una persona está ausente no hay contraprestación. Esa sería la mejor solución, dejando a salvo que sobre las sumas que no remunerativas que se paguen al 100%, eh, tenga la retención de las obras sociales, porque las obras sociales son las que tienen que brindar el Claro, servicio médico claro. a los trabajadores ausentes, como en el caso de la maternidad, y por lo tanto no conviene desfinanciarlas por la naturaleza de la prestación. Pero Ahora, la mejor fíjese qué solución es esta. disparate lo que genera un error de alguien que eh, eh, se pasó de vivo y que demuestra que es ignorante del tema, ¿no? No solamente ignora el tema, no conoce los alcances, porque en realidad hay una razón que puede generar motivación para este tipo de medidas, que es la baja productividad que hay en la Argentina y el incremento que se ha experimentado últimamente en el ausentismo, basado en enfermedades y accidentes inculpables con microausentismo. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema. Uno no Claro. puede matar el sistema por los desvíos que Oh, tenga. Lo que tiene que hacer claro. es corregir los Exacto, desvíos. exacto. Exacto. Primer punto importante, ¿no? Porque además esto, a mí se me ocurre que si esto va a la justicia, esto es inconstitucional absolutamente, ¿no? Bueno, mire, yo le diría, para decirlo en términos muy genéricos, es altamente vulnerable. ¿Por qué? Porque en realidad las situaciones que vive el trabajador, aún aquellas que son ajenas al trabajo, como por ejemplo la maternidad o estas mismas Claro, enfermedades y claro. accidentes inculpables, forman parte en el derecho laboral y en el derecho social moderno de la cobertura que tiene que tener el trabajador, porque en la relación, en el vínculo que tiene con el empleador es la parte más débil. Entonces, para sustituir, para compensar esa debilidad, se crearon algunas de estas instituciones que, dicho sea de paso, funcionan muy parecidas a las que están tratando de derogar,
en España, en Francia, Claro. en Gran Bretaña, en Italia, en Japón, en Australia, en fin. Hay muchos países que compensan la ausencia aún por causas ajenas al trabajo, porque saben que el trabajador, si no tiene la asistencia del empleador, se queda sin cobertura o se queda sin protección. Correcto, clarísimo. Punto uno. Punto dos, estamos aclarando cosas con el doctor Julián de Diego, porque una de las cosas que claramente no han hecho los legisladores, ni los oficialistas, ni los opositores, es explicar la ley, ¿no? Entonces la gente esto afecta a todos los trabajadores, mileístas, kirchneristas, de ninguno de todos. Otro de los temas que ha surgido es el temor por decir no hay más horas extras. ¿La ley dice eso? No, de ninguna manera. El temor nace de no conocer bien el funcionamiento del banco de horas, que no es aplicable a todo el mundo y que no es aplicable a todas las empresas. El banco de horas, como ya lo ¿Hoy se habíamos aplica eso en la comentado, Argentina? Porque muchos dicen esto es nuevo con la sí, ley. ¿O sí, se aplica? Se aplica. se aplica en 126 convenios Ajá. colectivos que vienen desde la década del 90. O sea, es un sistema antiguo dentro de nuestro sistema legal y se aplicó fundamentalmente a la minería, a las explotaciones que están lejos del lugar en donde vive el trabajador. ¿Por qué? Porque si el trabajador se le da el descanso semanal dentro de la mina de Minera Lumbrera en Catamarca, está a 400 kilómetros de su casa. Entonces no tiene forma de convivir en ese descanso con su familia. Entonces trabaja 14 días por 12 horas y descansa después 10 días completos en su casa. Entonces el promedio de 14 por 12, por 10, por 24, o sea, 14 días por 12 horas, por 10 días completos de descanso, da menos de 48 horas semanales, menos de 8 horas por día, garantiza el descanso, asegura la permanencia del trabajador junto con su familia, etcétera. Entonces, en primer lugar, ese punto. El segundo lugar es la remuneración del banco de horas es muy superior a la común. Ah, mire usted. El banco de horas tiene entre 30 y 60% de remuneración más alta por el mecanismo que, por supuesto, también tiene su influencia sobre la vida personal del trabajador, y en ese monto está incluida la incidencia de las horas extras. Ahora, con independencia del banco de horas, y le hago esta aclaración porque la ley tiene mucha complejidad, se habla mucho dentro de la ley, y hay un texto que dice que las horas extras serán pactadas entre las partes. Siempre se pactaron las horas extras entre las partes. Ahora se lo enfatiza más porque el horario extraordinario puede estar sujeto a muchas vicisitudes. En los convenios colectivos hay horas extras que no son al 50%, ellas son al 100 y al 200%. Ajá. Entonces, lo que está tratando de fijar la ley es que los criterios para determinar el goce de los descansos junto con el pago de las horas extras tengan cierta Cor- razonabilidad y tengan cierta proporción con el esfuerzo realizado. Perfecto, está muy claro esto. Así que esto que usted está diciendo, ¿no? El banco de horas asegura, digamos, sueldos mayores, no sueldos menores. Bueno, además el banco de horas hay que pactarlo por convenio colectivo, y si no hay convenio, o sea que está el sindicato del otro lado, y si no hay convenio colectivo lo tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo. Entonces, no es que sea un sistema que uno libremente lo elige y se le impone al trabajador. Está sujeto a un montón de reglas que tienen que ver justamente con la protección de la parte más débil de la relación para no tener que sufrir imposiciones. ¿Qué tal? Walter Schmidt lo saluda. Justamente el tema horas extras. eh, esta nueva reforma, ¿no, digamos, habilita la compensación? No, la compensación está en el banco de horas. Ujú. Mire, para dar una idea, en Uruguay la compensación existe hace 20 años y en la Argentina existe hace más de 30. Mire usted. Es decir, ¿en qué consiste la compensación? Le pongo un ejemplo que es muy común y que ocurrió a fin de año. Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo, generalmente se pacta un descanso que incluye días que no son feriados. Este fin de año tuvimos esa hipótesis. Pero ¿qué hace el empleador? Le dice, yo te pago el salario ese día que vos tendrías que venir, pero me debes las 8 horas de
de ese día que te di de descanso adicional. ¿Me siguen? Ahora, ¿dónde está esto en la ley? No está. En nuestra legislación laboral, la compensación de horas no está. Debería poder instrumentarse en el banco de horas, y ahora, con la libertad contractual que hay, se podría pactar la compensación. Que ya le vuelvo a decir, en España, en Francia, en Italia, sobre todo en Italia, la compensación horaria de te trabajo 4 horas más, pero me debes 4 horas que me las tomo el día que las necesite, existen desde hace, después de Mussolini, o sea, desde el año 46, 47, este tipo de cosas se utilizaron siempre en forma pacífica. En algunos de estos países hay legislación, en el nuestro hay solamente usos y costumbres. No, yo apunto más que nada a un esquema donde digamos, el empleador sabe que el componente salarial de su trabajador, ya sea puede ser, no sé, gastronómico o de cualquier rubro, incluye obviamente el salario y contabiliza horas extras. Y en ese caso, a partir de este texto, directamente el empleador puede decir, bueno, las horas extras no se pagan más, se compensan en función del banco de datos. ¿Eso puede pasar? De banco de horas extras. No, no puede pasar, no puede pasar, porque esto se pacta de común acuerdo, y en particular en el convenio gastronómico que usted mencionó, que es uno de los más avanzados, porque el convenio gastronómico tiene el fraccionamiento de las vacaciones todo el año, las compensabilidades horarias y de categoría, las transferencias, un montón de mecanismos que son muy modernos hoy, pero que en la actividad turística gastronómica son naturales, porque uno no le puede dar a un metre vacaciones en el mes en el que tiene temporada alta, donde cobra su salario con horas extras y donde cobra comisiones y además propinas. Entonces, la lógica del sistema no es la rebaja. No hay en todo el espíritu de la reforma ningún mecanismo que rebaje el salario. Importante Porque esto que usted aclara, muy importante. Alguna duda, se requiere la conformidad del trabajador. Muy importante lo que usted aclara, doctor. De Diego, estamos hablando con el doctor Julián de Diego, abogado laboralista reconocido, además ha trabajado en el proyecto. Este tema que usted pone, ¿no es cierto?, el de las vacaciones, porque también generaba algún tipo de escosores, y bueno, te pueden dar las vacaciones en cualquier momento. ¿Qué es lo que establece la ley según las actividades? Bueno, le citamos el convenio gastronómico porque es uno de los más antiguos que tiene las vacaciones en otorgamiento todo el año, pero las vacaciones otorgadas durante cualquier parte del año ya existen en la ley desde el origen de la ley de contrato de trabajo, que como es el espíritu original de la ley en el año 75, para tener vacaciones fuera del periodo vacacional se requería la autorización del Ministerio de Trabajo y la justificación. Pero la verdad es que existió siempre. Y el fraccionamiento existió no solamente en los convenios, en los usos y costumbres. Fíjese usted que es muy difícil tener 3 semanas de vacaciones en este momento con la vorágine que tenemos en la vida laboral. Eso cambió. Entonces, antes ¿qué así hacen las empresas? Le dicen, te doy 2 semanas ahora, o te doy 2 semanas en un periodo que pactemos de común acuerdo, y la tercera semana te las doy a las vacaciones de invierno. Eso es una. La segunda, en muchas de las empresas, en las empresas más modernas, se le pide al jefe de cada sector o al coordinador de cada sector que organice las vacaciones con su equipo. Y la gente va seleccionando fechas y horarios combinando con el equipo de trabajo, de modo tal que esto de que en las vacaciones haya que notificarlas con 45 días de anticipación es una antigüedad. Hoy las vacaciones en el 90% de las empresas y sobre todo en las pymes se arreglan con el empleador, se coordinan para que el trabajador las pueda gozar, que además, dicho sea de paso, las vacaciones este año de mucha gente fue de una semana. Esto se visualizó en Mar del Plata, en Pinamar, en todos lados. ¿Y para qué le vas a dar 21 días? Si los otros 14 se quedan en su casa y entonces en lugar de tener un momento de distracción, tiene un momento que tiene cierta complejidad familiar. Entonces, volviendo, el fraccionamiento de vacaciones es un beneficio recíproco, se puede pactar en los convenios colectivos y siempre requiere la conformidad del trabajador, y tiene que tener siempre una justificación, lo que se llama razonabilidad, de acuerdo a la forma y a la organización que tiene el trabajo en la empresa en donde está cada trabajador. De Diego, el peronismo ya adelantado, la CGT también,
lo ha adelantado, trabajan de hecho en obviamente una serie de presentaciones ante el fuero laboral, que eso es lo que ha ocurrido siempre cuando alguien pretendió, digamos, llevar adelante una reforma, ¿no? También se habla de los funcionarios judiciales, porque en este traspaso que ya firmaron el gobierno nacional y la ciudad, el traspaso de los juzgados nacionales, obviamente se oponen. Bueno, hay todo movimientos tendientes a una ola, digamos, presentaciones. Como está planteada la reforma, ¿cree que puede tener lugar, no esa ola de presentaciones, sino si se podría llegar a frenar esta reforma laboral o los argumentos son débiles? Y los argumentos son muy débiles. Y le explico dos cosas que son muy importantes para ubicarnos en el contexto del cuestionamiento judicial. En primer lugar, nosotros vivimos en un país democrático y por lo tanto el Poder Ejecutivo vigila, el Parlamento legisla y la justicia interpreta. Esto tiene que funcionar así en Argentina y en todo país que se precie de respetar las normas de la Constitución. Con lo cual, la revisión judicial no es un accidente, es un derecho. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿de qué se habla en el mundo? Primero, para ver de qué se debería hablar en Argentina. Los americanos lo llaman the change of mindset, o sea, el cambio de mentalidad, ¿no? ¿Qué es el cambio de mentalidad? Y si yo trabajaba en la actividad periodística con una máquina de escribir Remington el día que hice la legislación laboral en la Argentina, y ahora tengo aplicaciones, robótica, informática, inteligencia artificial, automación, no puedo hacer prácticamente nada sin una aplicación, no puedo hacer nada prácticamente si no tengo el celular o la notebook, en fin, estamos en un mundo que está traspasado por las nuevas tecnologías. Si no hay un cambio de mentalidad en la justicia, verdaderamente podemos retroceder, y yo creo que la justicia ya es consciente de esta necesidad de cambio de mentalidad, y le digo cuáles son algunos fenómenos. Primero, ustedes mencionaron uno, que es la transferencia de la justicia nacional a la capital federal o a lo que sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque la verdad es que esa justicia nacional ya no tenía ninguna justificación en el plano federal, porque la justicia es competencia de cada una de las provincias y había que darle un corte. Fíjese, 50% de los jueces de primera instancia y de segunda instancia que estaban en la justicia laboral renunciaron. Muchos de ellos renunciaron por el tema jubilatorio, otros renunciaron porque el cambio de mentalidad no es aceptable para sus principios o para su tradición, y entonces renunciaron. Hay una sala de la Cámara, no voy a decir cuál, que renunciaron los 3 jueces, los 3 camaristas, y el gobierno de la ciudad tiene pensado anularla. O sea, directamente sacar de esa sala, de la lista de salas de apelación que tiene la Cámara. En las provincias, miren, de 24 provincias, incluyendo el gobierno de la ciudad, sí, en 12 provincias se declararon que las multas que se derogaron en la ley de bases tienen efecto retroactivo, por distintos fundamentos. No es el caso de analizarlo porque es un tema muy largo, pero eso es un avance enorme. Porque uno de los problemas que tienen los juicios laborales en Argentina son los juicios con las indemnizaciones, es decir, que se llama, la Corte llama exorbitantes. Doctor de Diego, y que son exorbitantes por eso, ¿no? Pongo el resumen aquí porque ya tenemos el rotativo. Es decir, ¿usted cree que en la justicia esta idea de que la justicia va a frenar toda la ley más allá de cosas puntuales no va a ocurrir? No solamente no va a ocurrir, sino que vamos a tener sorpresas. Ajá. Porque además la Corte Suprema ya está reorientando muchos fallos de la justicia laboral, y la Corte de la Ciudad de Buenos Aires ya dictó muchos fallos limitando los excesos de las indemnizaciones exorbitantes que se estaban dictando en la Cámara del Trabajo, lo cual son señales que si las máximas autoridades judiciales las están defendiendo, es evidente que los tribunales subordinados lo van a tener que aceptar. Doctor, te digo, le agradezco muchísimo su participación en Rivadavia, que nos ha beneficiado con su claridad fantástica para explicar esto en forma simple, concisa y entendible para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. No, estoy encantado de hablar con ustedes como siempre. Muchas gracias. El doctor Julián de Diego, abogado laboralista, que participó
en el proyecto, explicando estas cosas clave y contando además que en el proyecto original este tema de no contemplar las enfermedades que uno puede adquirir, contraer y demás fuera del trabajo, este tema de derogación del salario no estaba contemplado.